Bueno, iniciamos con lo que son los comandos, que es algo que vamos a estar utilizando mucho. Primeramente, ¿qué son los comandos? Los comandos son instrucciones que le vamos a indicar al programa y vamos a tener dos métodos de cómo realizarlos. Estos métodos van a depender de ustedes, cómo se acoplen. Por ejemplo, en mi caso, yo me acoplo mucho a la primera opción, que es recurrir a la cinta de opciones. Pero hay quienes se acoplan acordándose del comando, lo escriben y pues ya no tienen que estar buscando en la cinta de opciones, pero vamos a ver las dos formas y ya ustedes decidirán pues cómo van a trabajar. Entonces la primera es seleccionar a través de la cinta o de opciones, barra de herramientas o menú, lo que nosotros queremos. Acá les puse esta imagen. Como ven, acá están los comandos para lo que es dibujo, para modificar, que es lo que más vamos a utilizar, anotaciones, capas, bloques, propiedades, grupos, utilidades y algunos otros elementos más. La segunda opción es ya sabernos el comando y simplemente teclearlo acá en esta barrita o en alguna parte de la interfaz de trazo. No es necesario que le demos clic a la barrita de comando, pues basta con que no esté seleccionado nada y empecemos a escribir y ya nos va a reconocer lo que es el comando. Acá les traigo lo que son los comandos más utilizados, que son los que ahorita más vamos a utilizar. Obviamente esto lo van a poner en práctica cuando ustedes realicen las primeras actividades, que pues son las prácticas de dibujo. Entonces, los primeros comandos son los de dibujo. Como podemos ver, está la línea, polilínea, círculo, arco. Acá tenemos lo que es el rectángulo, la elipse y un sombreado. Para el caso de la línea, si nosotros no dominamos mucho todavía el programa, pues, ¿qué nos basta? Pues nos basta saber que este es el icono para seleccionar línea, o nos basta saber que con la letra L, simplemente teclear la L, pues ya vamos a estar activando lo que es el comando línea, le damos la L y un Enter, y ya podemos empezar a trazar. Si queremos saber un poquito más de esos comandos, podemos posicionar nuestro mouse sobre el comando que queremos, el icono, y después de unos segundos nos va a desplegar este elemento, que es una pequeña instrucción de qué podemos hacer con este comando. En este caso, línea, crea segmentos de recta. Con línea puedes crear una serie de segmentos de líneas contiguos. Cada segmento es un objeto de línea que se puede editar por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ingreso lo que es el comando línea y puedo trazar varias líneas, aparentemente se ven unidas, pero realmente van a estar separadas. Y bueno, el comando es L. El siguiente, que es muy parecido a la línea, pero pues acá tenemos una función importante, es la polilínea. En este caso, su comando es PL, es parte de los elementos de dibujo, y en este caso, una polilínea es una secuencia de segmentos conectados. En este caso, no podemos editarlo por separado, tenemos que editar pues todo junto. Tenemos también lo que es el círculo o la circunferencia. Aquí hay una cosa especial. Si ustedes ven acá lo que es este icono, acá tiene un pequeño triangulito, lo que significa que nos va a dar una lista desplegable. Si yo le doy clic a ese triangulito, acá me da varias opciones. Por ejemplo, acá yo tengo la primera, que es trazar desde el centro hacia el radio, pero puedo trazar desde el centro y trazar el diámetro, puedo trazar 2 puntos, 3 puntos, puedo trazar 2 tangentes y su radio, o puedo trazar 3 tangentes. Ahora, si yo me posiciono sobre este pequeño icono, pues me va a dar la opción de lo que yo tenga seleccionado. En este caso, lo que tengo seleccionado es centro, radio. Entonces, si ven, me marca el primer punto que voy a dar clic, que va a ser en el centro, y mi segundo punto, pues va a ser lo que me va a delimitar qué tan grande o qué tan pequeño pues va a quedar el círculo al momento de trazar. Bien, entonces continuamos. Ahora, el comando, si nosotros queremos escribirlo en la barra, pues simplemente va a ser una C. Ok. Y otro elemento muy usado también va a ser lo que es el arco.
Si nos damos cuenta, igual acá tenemos ese pequeño triangulito que nos va a dar una lista de cómo queremos trazar ese arco. En mi caso yo tengo seleccionado simplemente colocar 3 puntos. Al posicionarme acá en la parte del icono y dejarlo unos segundos, pues me va a indicar que debo dar clic en 3 puntos y eso va a hacer que se forme lo que es el arco. Bueno, antes de continuar con los siguientes comandos, vamos a ir rápido a AutoCAD pues para ver todos estos comandos. Pues el primer trazo era línea, entonces si vemos, si yo le doy clic acá, y el puntero se forma con una X y además podemos ver que tiene 2 espacios con números. Si movemos, pues esos números se van modificando. Si yo doy un clic, pues me da la opción de poner otro clic en cualquier parte y además podemos observar que nos da 2 datos. Por una parte, me indica lo que es el ángulo. Como pueden ver, si muevo, el ángulo se modifica. Y por otra parte, me indica lo que es la longitud de la línea. Vamos a hacer, no sé, un tipo cuadro. Si ven ahí, di un segundo clic y puedo seguir trazando. Otro clic y pues vamos a cerrar en este punto. Ok, le doy Enter. Y como ven, yo selecciono el elemento, simplemente estoy seleccionando una línea y una línea. Otra opción para crear líneas, bueno, es ingresar lo que es el comando. Ahorita, como ven, no tengo nada seleccionado, simplemente en el teclado yo voy a poner la letra L y como ven ahí en automático, pues ya me aparece distintos elementos que yo pueda utilizar, distintos comandos que empiezan con la letra L. Pero si ven, me selecciona precisamente lo que es el comando línea, porque solita la L, pues es para ese comando. Le doy Enter y pues ya tengo seleccionado el comando, igual como que si yo lo hubiera hecho en la cinta de opciones. Ahora vamos a hacerlo de otra forma. El primer punto, pues sí lo tengo que dar haciendo clic, pero mi segundo punto, no necesariamente puedo ingresar lo que es el ángulo, es lo que yo siempre hago primero. Entonces, ¿cómo ingreso el ángulo? Si ven, ahorita tengo seleccionado lo que es la distancia. Para ingresar lo que es el ángulo, voy a seleccionar la tecla Tabs de mi teclado, que son las flechitas que van en direcciones contrarias, y van a ver cómo se cambia a lo que es el ángulo. ¿Sí ven? Ahí ya está el ángulo. Pues, por ejemplo, ahí le puedo decir que está bien 0, o no sé, le puedo dar 10 grados, por ejemplo. De nuevo, presiono Tabs, se va a lo que es la dimensión. Como ven ahí en automático, yo no moví nada, solito me puso lo que es el ángulo, y vamos a poner una dimensión, por ejemplo, de 1000 unidades. Le doy Enter y ya quedó. Puedo hacer lo mismo con las demás líneas, ingresar lo que es el ángulo y distancia, o simplemente pues puedo ir trazando al azar. Y bueno, y como ven, es lo mismo, tengo que seleccionar línea por línea para poder seleccionar todo el elemento. Ahora, la siguiente herramienta que teníamos era la polilínea. Voy a seleccionarlo desde acá. Como ven, es muy similar a la línea. De nuevo doy un clic, me marca otra vez ángulo y distancia. Pues puedo hacer lo mismo, voy a tratar de hacer de nuevo un rectángulo. Bueno, ahí cerró, le doy Enter para finalizar. Y ahora, si ven, al seleccionar este elemento, si yo le doy un clic, me selecciona todo el elemento. Esa es la diferencia entre la línea y la polilínea. Que la línea va a ser un elemento individual. Cada parte que yo haya trazado va a estar de forma individual y asimismo pues yo puedo modificar. Por ejemplo, acá le doy un clic y modifico y no pasa nada con los demás elementos. Ahora, este otro elemento que está hecho en polilínea, si yo quiero modificar alguna parte, pues se modifica todo lo que esté unido a esos segmentos. En este caso, pues eran estas 2 líneas que estaban unidos porque pues acá ya son otros puntos de intersección. El tercer elemento que teníamos era el círculo. Acá pues está la lista desplegable que yo les decía, pero yo siempre utilizo lo que es centro
y radio. Quizás ustedes puedan utilizar también centro y diámetro, pues va a depender de qué se acoplen. Una vez que ya tengo seleccionado cuál elemento voy a usar, pues basta con dar clic sobre el icono y ya puedo empezar a trazar. Como ven, ahí me dice otra vez lo que son el primer punto. Voy a dar clic, por ejemplo acá. Ahí ya seleccioné mi centro, porque acuérdense que esto es del centro, centro y radio. Y mi segundo punto me va a delimitar qué tan grande o qué tan pequeño pueda ser ese círculo. Ahora, otra cosa que nos podemos dar cuenta es que al momento de yo ampliar, pues se amplía también ese numerito que se ve ahí en color azul. Si yo lo hago más pequeñito, pues se hace más pequeño. ¿Qué quiere decir? Esa dimensión es el radio de la circunferencia. Entonces, si yo tecleo, por ejemplo, 1500, y le doy Enter, pues ya me quedó un radio de 1500. Es decir, que el diámetro debe medir 3000 unidades. Vamos a corroborarlo acá con la parte de utilidades. Me voy a medir. Y vamos a tomar 2 puntos de la circunferencia. Y como ven, ahí dice que la distancia es de 3000 unidades. Lo que quiere decir que pues estamos correctos. El tercer elemento que venía dentro de los comandos básicos es el arco. Como ven acá también tenemos una lista desplegable. Podemos hacerlo a partir de 3 puntos, que es como yo lo tengo seleccionado, pero hay otras opciones que quizás nos sean más cómodas o dependiendo qué es lo que estemos dibujando, pues nos vaya a facilitar lo que es el dibujo. Ahora voy a seleccionar la herramienta arco y como ven, coloco mi primer punto, mi segundo punto y mi tercer punto, pues ya me va a definir lo que es el arco. El tercer punto me va a definir sobre todo la curvatura. Si yo hago muy cerrado ese punto, pues se va asemejando a un círculo. Si lo hago muy abierto, pues ya va agarrando lo que es la forma del arco. Y acá pues ya voy a poder moverlo. Y estas serían las herramientas básicas, estas 4 que más vamos a utilizar. Quizás igual utilicemos un sombreado, pero ya iremos viendo pues más herramientas en lo que van a ser las prácticas. Bueno, me regreso a la presentación con diapositivas. ¿Ya pueden verla? Sí, profe. Ok. La segunda parte de los comandos más utilizados o herramientas van a ser las herramientas para modificar. Una vez que nosotros ya tracemos, muchas veces necesitamos hacer pequeñas modificaciones y eso no significa que tenemos que borrar todo el dibujo y volverlo a hacer, sino que pues podemos hacer pequeños cambios. Por ejemplo, estos son los elementos. Esto es para desplazar o mover, copiar, girar, cortar o alargar, borrar, hacer perdón, se me fue el nombre, es para darle bordes redondeados. Acá esto es para crear una copia, esto es para cuando hacemos, por ejemplo, una polilínea, podamos deshacerla en pedacitos y nos queden como tipos líneas, desfases, matrices, escalas, y acá para estirar o cambiar un poquito lo que es ciertas escalas en un solo sentido, ya sea en el eje X o en el eje Y. Bien, dentro de las básicas que vamos a utilizar, primeramente va a ser el elemento para desplazar. Muchas veces, sobre todo como se ve ahí en la imagen, a veces tenemos mobiliario, pero no nos convence. A veces queremos moverlo o desplazar unos centímetros más. Esto nos va a ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a seleccionar los elementos que queremos mover y con esta herramienta pues vamos a poder desplazar todo eso. Su comando, en este caso, pues es D. Otra herramienta muy útil también va a ser la de copiar o duplicar. Si ven acá la imagen, pues está seleccionado lo que es el muro, la puerta, el otro muro y lo que es el comedor. Acá se duplicó y como ven, pues quedó pues bastante bien. Muchas veces tenemos que estar duplicando ciertos elementos, sobre todo a veces lo que nos copiamos mucho son las puertas o algunos muebles, sobre todo sanitarios, que pues se duplican mucho durante toda la vivienda. Su comando en este caso va a ser cop. Otra herramienta muy útil va a ser la de girar
Si ven acá, tenemos un pequeño comedor en modo horizontal, pues acá se giró de forma vertical a través de esta herramienta y su comando rápido es GI, rotar o girar. Otro elemento que también nos va a servir mucho va a ser borrar. Acá, como ven, habían 3 elementos, pues simplemente seleccionaron los que ya no querían, los eliminaron y nos dejaron 2. Su comando es B. En este caso, a veces yo no lo ocupo mucho, no sé si a ustedes les sirva eso. Yo simplemente lo que hago es seleccionar el elemento con un clic y utilizo mi tecla suprimir, que me sirve de la misma forma que borrar. Tenemos también acá otro icono que nos va a dar 2 opciones, ya sea recortar o alargar. Estos sí los vamos a utilizar bastante, sobre todo recortar, cuando estemos trazando ya nuestros planos. Muchas veces trazamos líneas de eje y sobre esas líneas a veces hacemos desfases o las usamos de referencia para crear nuestros muros, pero al final se nos van creando líneas, sobre todo acá en las esquinas, a veces estas sobresalen, entonces esta herramienta de recortar nos va a servir mucho, su comando es RR, y en el caso del otro, que es alargar, su comando es AL. En este caso, tenemos que seleccionar la línea hacia donde queremos alargar y luego dar un clic en la línea que se va a alargar. Por ejemplo, acá, esta línea estaba muy cortita, queríamos hacerla llegar hasta el punto 1, entonces damos clic a esta línea y damos clic a la línea que queremos que se haga un poquito más grande y en automático pues se va a cortar hasta el punto donde choque en la línea seleccionada. ¿Ok? Otro elemento que yo uso mucho es desfase, quizás a ustedes les sirva, quizás se acomoden con otra herramienta, con copiar, no sé. Lo ocupo mucho, sobre todo con los ejes. Cuando empiezo a trazar un plano, trazo lo que es la primera línea y luego ocupo puro desfase para poner todos mis ejes en el sentido ya sea horizontal y luego hago lo mismo en el sentido vertical. Y a partir de ello ya empiezo a crear mis líneas para muros, ya sea con una línea distinta o de esa misma línea de eje, creo desfases y después cambio las propiedades de lo que son las capas. Bueno, nos vamos al programa, AutoCAD. Como ven, acá tenemos lo que son estas herramientas para modificar. Bueno, algo más que se me pasó por acá. Si yo doy clic en esta pestañita, acá me salen más opciones que por el momento no las vamos a utilizar. Quizás más adelante, cuando ustedes elaboren otros tipos de planos diferentes a los arquitectónicos, sí vayan a utilizar todas estas herramientas, pero bueno, eso ya poco a poco con la práctica, pues ustedes irán viendo. Como ven, acá también tenemos otras herramientas, pero estas van a ser las básicas. Pues vamos a empezar a utilizar. La primera, que es desplazar, le vamos a dar un clic. Y si ven, AutoCAD es un programa que nos va diciendo qué hacer. Puedo dar clic a esta herramienta y acá, si alcanzan a leer en la barra de comandos, dice desplaza, designe objetos a desplazar. Es decir, me está pidiendo que yo seleccione qué cosa quiero mover. Por ejemplo, voy a seleccionar el círculo y voy a seleccionar el arco. Una vez que ya seleccioné mis elementos, le voy a dar Enter y ahí ya están seleccionados. Luego me dice precise punto base o desplazamiento. Me está pidiendo que yo seleccione un punto. Por ejemplo, voy a seleccionar el centro del círculo. Pude haber seleccionado cualquier parte. Y luego me va a pedir que yo precise otro punto hacia donde quiero desplazar. Es decir, si quiero desplazar todo hacia la derecha, pues simplemente muevo mi cursor hacia la derecha. Y también puedo ingresar lo que es la distancia. Por ejemplo, ahí tengo, ¿qué? 3.800 unidades hacia el lado derecho, pero también puedo desplazar pues hacia cualquier lado. Y si ven, como seleccioné los 2 elementos, esos 2 elementos siguen guardando la misma distancia y la misma posición entre sí. Y pues ya puedo colocarlo en cualquier otra parte de lo que es el dibujo. Igual puedo utilizar lo que es el comando. Otra forma de utilizar este comando, que yo usualmente es lo que hago, es primero seleccionar lo que quiero. En este caso, voy a seleccionar esto mismo.
el círculo y el arco, y después doy clic al comando. Acá, si ven, ya no me dice que yo seleccione los elementos, simplemente ya me pide mi punto base, voy a seleccionar el centro del círculo, y ya puedo empezar a mover los elementos hacia donde yo quiera. El otro elemento era girar. Igual, pueden seleccionar primero lo que quieren girar, o pueden seleccionar el comando, y pues ir siguiendo lo que AutoCAD nos va diciendo. En este caso me dice designe objetos. Vamos a utilizar el arco, le voy a dar Enter, y ahora me dice que yo precise un punto base. A partir de ese punto, yo me voy a desplazar y voy a hacer que el elemento gire. Por ejemplo, voy a seleccionar el centro del arco. Ahí pues me estoy corriendo sobre la misma línea de donde está el elemento, pero si yo empiezo a hacer movimientos, voy a hacer un poquito más pequeña la pantalla para que ustedes puedan ver cómo se gira. Designa el objeto. Bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, si ven, si yo empiezo a girar, pues también mi arco va a empezar a girar a partir de este punto que yo coloqué. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de haber elegido el centro, yo selecciono otro punto fuera de este elemento, por ejemplo acá? Pues también va a girar, nada más que pues va a guardar pues esa distancia, digamos este radio, desde donde yo seleccioné el punto hacia el elemento, hacia donde yo gire, siempre va a haber esa misma distancia. Muchas veces a esto se les complica porque tienen dificultad en dónde colocar a veces su punto de referencia y se les mueve muy, muy feo su dibujo. Tenemos también este otro elemento que a veces lo usamos mucho, que es copiar. Vamos a seleccionar todo lo que ya tengo, le voy a dar copiar. Y como ven, me pide un punto base. De nuevo, coloco mi punto base y a partir de ese punto base, pues ya me muevo para colocar mi copia donde yo quiera. Le doy Escape y ya se quedó todo copiado. ¿Qué más? Teníamos también lo que es borrar, era lo que les decía. Por ejemplo, ahorita miren, voy a seleccionar la circunferencia, le voy a dar suprimir y pues se borró. Pero también puedo seleccionar acá este elemento que es borrar y ir seleccionando algunos objetos. Como ven, al tocar la línea, en automático nos muestra cómo quedaría. Ya si le doy un clic, pues ahí ya se borró esa línea, por ejemplo acá. Bueno, acá si ven, como fue polilínea, me borra todo el dibujo. En este caso, como trabajé con líneas, pues me va borrando línea por línea. Una vez que ya seleccioné las líneas que quiero borrar, pues le doy confirmar el comando. Si no las quiero borrar, pues le doy Escape. ¿Qué más? Bueno, esos eran los comandos. También tenemos acá otros comandos que son los de cortar y alargar. Por ejemplo, vamos a hacer ahorita lo que es el comando de recortar. Selecciono el comando y me dice que yo seleccione lo que quiero recortar. Vamos a hacer la prueba con este elemento. Y me voy a acercar a esta parte donde está la intersección. Ya lo seleccioné, le doy Enter. Y ahora me dice que yo seleccione lo que quiera recortar. Pues, por ejemplo, estas puntitas. Enter. Y como ven, pues ya quedó recortado. Ahora, si fuera algo distinto, vamos a modificar esta línea. Si yo quisiera hacer lo contrario, por ejemplo, alargar, puedo seleccionar primero lo que es el comando o puedo seleccionar mi dibujo. En este caso voy a seleccionar el comando. Me dice alargar. Si no sé qué hacer, me posiciono un rato sobre el icono y como ven ahí me dice, primero selecciona el punto hacia dónde quieres alargar y luego selecciona el elemento a hacer crecer de tamaño. Entonces voy a seleccionar el primer elemento que quiero alargar, le doy Enter y luego voy a seleccionar el segundo elemento. Como ven, solo posicionando encima el elemento ya me muestra cómo quedaría. Si quiero que así quede, le doy un clic, le doy Enter y ya quedó. Y esas son las herramientas que vamos a estar utilizando para modificar. Teníamos esta otra que es el desfase. Si yo le doy clic al desfase, primeramente me dice precise distancia de desfase.
Vamos a ponerle 1000 unidades, que es más o menos con lo que estamos trabajando. Luego me dice designe objeto a desplazar. Vamos a seleccionar esta línea. Y como tercera indicación me dice que yo designe el lado hacia donde quiero desplazar. Entonces, si ven, si me posiciono hacia arriba, lo trazo hacia arriba. Si me posiciono hacia abajo, pues traza la línea hacia abajo. Hacia cualquier lado con 1000 unidades de diferencia. Le doy clic, enter. Y como ven, pues ya quedó trazado este elemento. A la presentación. Ok. Y los siguientes comandos más utilizados van a ser los comandos de anotación. Se llaman anotación porque nos van a servir pues, precisamente para anotar datos del elemento. En este caso, los dos más utilizados es el texto y son las acotaciones. Acá tenemos otros elementos, pero pues nos vamos a centrar en estos dos. Entonces, el primero, que es texto, si damos clic acá a la pestañita, nos va a dar dos opciones, cómo queremos el texto. Si queremos líneas múltiples, es decir, varios renglones, o si queremos que todo aparezca en una sola línea. Una vez seleccionado cualquiera de los dos puntos, pues ya damos clic acá sobre la A y ya podemos empezar a trazar texto. Si no queremos hacerlo desde el icono, pues escribimos TXM y también pues ya vamos a poder empezar a trazar. Y el siguiente elemento, pues es la parte de acotar. Primeramente, vamos a seleccionar el tipo de acotación que vamos a utilizar. En este caso, es una acota lineal, es decir, que solo vamos a poder acotar en el eje X o en el eje de las Y, paralelos. Si queremos tener una cota en ángulo, vamos a seleccionar lo que es la cota alineada. Y si queremos acotar algunos otros elementos, por ejemplo, acotar un ángulo, longitud de arco, un radio, diámetro, pues acá tenemos las distintas opciones. Por ejemplo, la cota alineada, una vez que ya seleccioné la cota alineada, si yo me posiciono, pues acá me dice qué puedo hacer con esa cota alineada. Como ven, acá, aunque la línea tiene un ángulo, me va a acotar nada más, ya sea la distancia horizontal o la distancia vertical. En este caso es una cota alineada, aquí sí se alinea con el elemento a acotar y me va a describir la longitud del elemento. Son las dos cotas que más vamos a utilizar. Y por acá, bueno, hay otros comandos, por ejemplo, matrices, propiedades, igualar propiedades, distancias, áreas, lo que es el empalme, descomponer, editar sombreados, el chaflán, esa fue la palabra que se me dejó hace rato, simetría, escalar, estirar, y como ven acá, en este cuadrito me va diciendo a qué pertenecen. En este caso estos pertenecen a lo que es modificar, acá también modificar, por acá estábamos en herramientas, acá tenemos lo que son dibujo, textos, crear bloques, sombreado, región, texto simple, insertar, acá de nuevo dibujo, rectángulo, polígono, círculo, elipse, y bueno, esto sería lo básico referente a comandos. ¿Tenemos más comandos? Sí. Por ejemplo, acá tenemos la barra de capas. Ahorita no lo abarqué, ¿por qué? Si ustedes ven su guía, tenemos un apartado especial que vamos a tener un tema donde vamos a ver exclusivamente todo lo de capas. Y lo mismo con lo de bloques, tenemos un apartado especial para ver lo que son los bloques.